Por fin un video nuevo de Machine Learning. Hoy vamos a estar hablando de el estado de AI 2024. Este es un reporte de 212 páginas con todo lo que pasó en los últimos 12 meses. Y la verdad que le quiero dedicar este video a Alan, que me mandó un mensaje por LinkedIn y me dijo: che, loco, hace mucho que no posteas nada, ¿todo bien? Y la verdad que tenía razón. Así que agarré y digo, bueno, ¿qué es lo último que salió de lo que podamos charlar dentro del canal? Y la verdad que quería hablar hoy de esto que salió hace un par de días. Es un reporte bastante bueno, lo vienen haciendo hace varios años. Cada año creo que es mejor que el anterior. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito más de esto. Primero que nada vamos a ver un poquito los takeaways que tenemos del reporte. Y después nos vamos a ir metiendo en cada una de las áreas. Generalmente está separado en estas 4 áreas, ¿no? Que son de investigación, industria, política y seguridad. Y después tiene una parte de predicciones que en este caso no vamos a estar hablando. Pero este es un video que va a ser bastante largo porque vamos a ver algunas selecciones que saqué de este reporte, pero en la descripción del video van a poder encontrar el link directo a cada una de las partes del debate, ¿no? Así que primero que nada, ¿qué fueron las cosas que los takeaways de los últimos 12 meses, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, la performance de los mejores laboratorios, ¿no? Los que están en la frontera, digamos, del conocimiento, están empezando a converger y los modelos propietarios empiezan a perder su ventaja, ¿no? Entonces, el gap, acuérdense que cuando sale ChatGPT la primera vez, que era GPT 3.5, esto fue a fines de 2022. Y a principios de 2023 es cuando sale GPT-4. La diferencia en performance entre GPT-4 y los demás era abismal. Ahora, lo que estamos encontrando es que ese gap de performance se está haciendo bastante más cerrado. Y, por ejemplo, si tenemos los modelos de Meta con los últimos entrenamientos que hizo con Llama 3.1, el modelo más grande, por ejemplo, el de 405 billones de parámetros, pueden ver que en algunos casos hasta le gana a GPT-4 y es algo completamente open source, ¿no? Obviamente tenemos también el último anuncio que hizo OpenAI, que es el de O1, ¿no? Que también está haciendo razonamiento, digamos, en el tiempo de la inferencia, pero todavía esto lo devuelve a estar arriba de todo en los rankings, pero no sabemos cuánto tiempo va a ser así porque los demás laboratorios, digamos, están también haciendo catch up a todo esto. Entonces, todo lo que es planeamiento y razonamiento empieza a tomar prioridad en la investigación dentro de los modelos de lenguaje. Los modelos fundacionales empiezan a demostrar su habilidad de salirse simplemente del lenguaje del texto y están empezando a poder funcionar en distintos modalidades de data, en todo lo que son las áreas de matemática, biología, genómica, ciencias físicas y neurociencia. Lo vamos a estar viendo un poquito más en detalle en un segundo, pero para darle un poquito de contexto, Estados Unidos tiene en este momento sanciones económicas a las empresas que exportan, como puede ser Nvidia, por ejemplo, exportan chips hacia China. Lo que esto hace, el efecto que está buscando, es que el progreso en inteligencia artificial de China esté mucho más limitado comparado con el de Estados Unidos. Lo que podemos ver acá es que en realidad, y ahora lo vamos a ver en un segundo, especialmente modelos, por ejemplo, de generación de video, que estas sanciones no tuvieron un efecto tan fuerte en limitar la habilidad que tienen estos laboratorios chinos de producir modelos bastante buenos. Otro que tenemos acá es que el valor de las empresas de AI acaba de tocar 9 trillones de dólares. Y mucho de esto, o sea, al menos 3 trillones de dólares de estos 9, corresponden a lo que es Nvidia y su venta de chips, digamos que son como si fuera el petróleo de todo esto, de todo este boom que tenemos de inteligencia artificial. También empezamos a ver algunas empresas que están empezando a generar dinero, ¿no? O sea, por ahora todos están como construyendo sobre un sueño. Esperamos que en el futuro, dentro de unos años, vamos a tener todo, lo pueden ver, lo podemos imaginarnos a Yo Robot, a distintos escenarios donde todo funciona y se hace dinero, pero eso se tiene que traducir a la realidad, a pagar los sueldos, por ejemplo, del mes que viene. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que hay algunas empresas, y un ejemplo muy bueno, la verdad que lo veo, es este de Pika. La verdad, Pika Art, que generan videos, es bastante bueno. Hay una cosa que agregaron acá con el Pika Effect. Lo pueden ver acá con el 1.5 que acaban de sacar, ¿no? Que básicamente te genera, o sea, de una imagen te están generando estas secuencias, pero también tiene
por ejemplo, no sé si lo podemos ver acá en mi librería, se los puedo mostrar acá. Yo generé este video y pueden ver cómo empieza a hacer este tipo de cosas, ¿no? Acá pueden ver cómo también tenemos el efecto de que lo aplasta, etcétera, ¿no? Pero pueden ver cómo ya se empieza a ser útil, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces esto ya empieza a generar dinero. Ya las personas, no solamente las personas que están digamos en el sector audiovisual, por ejemplo, sino usuarios normales, ya empiezan a suscribirse a este tipo de cosas y esto ya se traduce en dinero, básicamente, que está entrando, o sea, ganancias para la empresa que están generando que están gastando todo este dinero en entrenar estos modelos. Bueno, esto es algo interesante, lo vamos a ver en detalle, pero acá podemos ver que se está dando una especie de pseudo adquisición de empresas de AI. ¿Qué significa esto? Que se está convergiendo a grandes jugadores que están básicamente acaparando el mercado, ¿no? Y ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero lo que esto significa es que empresas pequeñas que se están metiendo en el mercado, por ejemplo, quieren competir con Anthropic, con Google y con otras, efectivamente en algún punto son compradas o entramos en esta pseudo adquisición donde se transforman en parte de las empresas más grandes. Esta idea también de que hay un riesgo existencial donde la humanidad va a quedar destruida por una inteligencia artificial que nos va a dominar y etcétera, bla, 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 se está enfriando, básicamente. Eso es lo que está pasando, lo vamos a ver ahora un poquito, pero van a ver cómo en general todos los laboratorios están diciendo, pasaron de decir, y tenemos que tener mucho cuidado porque esto, ¿viste?, se nos puede ir de las manos, a decir, ¿sabe qué? No pasa nada, vamos a acelerar. Porque acá no hay ningún tipo de riesgo. Así que vamos a ver un poquito qué pasa. Estos son los takeaways de este reporte, pero ahora nos vamos a meter en detalle a ver cada una de las cosas, una selección de eso. Se los recomiendo, como va a ser largo, se los recomiendo que miren en la descripción los timestamps, digamos, de cada sector. Así que arrancamos primero. ¿Quién es la persona que hizo esto? El bueno de Nathan, que tiene, o sea, es el general partner de una empresa de capital de riesgo, básicamente de Londres, que invierte en firmas de AI. En general, todo lo que escribe, no solamente este reporte, sino varias cosas en el blog post, en forma de blog post en su página, son bastante buenos, así que se los recomiendo si quieren leerlo. También lo tenemos en Alex Chalmers y un montón de otras personas que están al final del documento, lo van a ver, que hasta está, por ejemplo, Omar Sanseviero, que es una persona latina que está trabajando en Hugging Face y también está muy metido en todo lo que es entrenamiento de LLMs, pero también en lo que es la comunidad open source, y también es parte de las personas que revisan que esto de lo que vamos a estar hablando tiene sentido y no está inventado y es bastante detallista, ¿no? Entonces, primero, investigación, sección 1. Estábamos hablando del reino de terror de OpenAI, era mucho mejor que otros modelos, pero ese gap de performance se estuvo achicando y lo podemos ver acá, primero con otros modelos propietarios como Claude 3.5 Sonnet, ¿no? Que acá podemos ver que en algunos casos tenía mejores capacidades que GPT-4o, pero después también empezamos a tener todo lo que es, por ejemplo, los modelos de Twitter con Grok, ¿no? Pero también Llama. Ahora, estuvo perdiendo hasta que al final del día sacaron este modelo que se llama O1, ¿no? Y ya hablaremos en algún momento del canal un poquito más en detalle, pero lo que están haciendo acá es, se están moviendo el cómputo de pre y post entrenamiento a la inferencia, ¿no? Entonces, lo que está haciendo este modelo es razonar a través de prompts muy complejas que hacen paso a paso en una especie de cadena de pensamiento, ¿no? Empleando Reinforcement Learning para mejorar ese proceso de cadena de pensamiento y la estrategia que usa. Hay mucha especulación con respecto a cómo es que esto funciona. Una de esas especulaciones es que, por ejemplo, uno le puede hacer una pregunta matemática diciéndole, te doy este problema, esta es la definición del problema, quiero que me lo resuelvas, y ahora quiero que me lo resuelvas, pero de la peor forma posible, pero quiero que seas un idiota resolviéndolo. Quiero que tomes todas las peores decisiones que puedas tomar, y obviamente al final del día vas a llegar a una respuesta incorrecta. Entonces tenés una forma de pensar el problema. Ahora lo que le decís es, quiero que ahora lo pienses de una forma muy detallada, quiero que te comportes como un experto en el tema que se está desarrollando, y ahora sí quiero que llegues a la respuesta correcta. Entonces, lo que tenemos ahí son dos cadenas de pensamiento
que lo que se puede hacer es básicamente compensar o recompensar, digamos, la que es positiva, ¿no? La buena forma de pensar este problema, y penalizar la forma negativa con algún tipo de métrica donde estamos básicamente midiendo la diferencia, ¿no? En un proceso iterativo de refuerzo de aprendizaje, básicamente. Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo es, estamos recompensando la forma de pensar bien un problema, y lo podemos resolver básicamente con muchos pasos. Que es lo que estamos viendo acá, que tenemos, por ejemplo, turn 1, ¿no? Entonces lo pensamos el problema, turn 2 lo volvemos a pensar el problema, y turn 3 lo volvemos a pensar hasta que ahora sí le damos una solución al usuario. Una cosa que sí hay que hablar de esto es que si se fijan en los benchmarks que muestran los resultados de O1 contra GPT-4 o contra otros modelos, van a ver que la diferencia más grande se da en todo lo que involucra algún tipo de, digamos, razonamiento lo más cercano al matemático posible, ¿no? ¿Qué significa esto? Que como estamos hablando de estas cadenas de pensamiento, básicamente reforzamos ese pensamiento bueno. Ahora, si nosotros le hacemos una pregunta que esté relacionada con literatura o con, por ejemplo, escribir bien o mal una historia, ¿no? Eso es mucho más difícil de medir. Entonces no podemos tener una forma que sea correcta de pensar el problema y una forma incorrecta, que sea tan marcada entre lo bueno y lo malo. Entonces el incremento en performance para ese tipo de situaciones es cero, básicamente. Eso fue lo que ha sucedido. En cambio, en problemas de desarrollo de código, por ejemplo, hubo un incremento de la calidad altísimo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hizo esto? Bueno, ese generó otro gap nuevo, ¿no? Entonces ahora otra vez OpenAI está arriba de todo en los rankings, ¿no? Y lo podemos ver acá, como sigue estando ahí arriba de todo. Lo que tenemos acá a la izquierda es un ranking con estos ratings, se llaman ELO, que es básicamente se le presenta a un usuario dos modelos, y el usuario termina eligiendo cuál modelo fue el que piensa que respondió de una mejor manera. Hay un poco de controversia con esto, porque también se dice que no es una buena forma de medirlo, porque esencialmente los modelos aprenden a escribir de la forma que a la gente les gusta más. Básicamente, no solo son útiles, dan una respuesta, pero dan la respuesta en la forma en que las personas más les gusta, entonces eligen esos en lugar de otros, por ejemplo. Acá hay un video que está bastante piola, la verdad. Es un tipo que agarró y dijo, bueno, voy a hacer una prueba con esto, apenas salió, ChatGPT O1, y digo, bueno, ¿me puede escribir el código que yo hice para mi doctorado? Y se lo escribió en una hora. Lo que a esta persona le había demorado un año escribir. Entonces ahí podemos ver cómo la inteligencia artificial, digamos, se puede aplicar en conocimiento científico, digamos, o por lo menos como una ayuda en estudios de un nivel bastante alto, ¿no? Esto tenemos lo que estamos hablando de Llama. Esto es lo de la contaminación que estábamos contando. Que básicamente, si tomamos, ¿qué pasa? Hay varios benchmarks, y lo podemos ver acá si nos volvemos para atrás. Este que tenemos acá en Sonnet, van a ver que uno de estos es el segundo, dice MMLU, ¿no? Y este es uno de los benchmarks más conocidos, ¿no? Y pueden ver acá como siempre, bueno, en este caso, Claude 3.5 es mejor que o igual que GPT-4o. ¿Qué es lo que pasa? Esos problemas son como problemas a ver, no los tengo acá en la cabeza justo, algún tipo de ejemplo, con eso lo podemos buscar, pero en sí, el problema que estamos teniendo con este tipo de benchmarks es que muchas veces esto ya está en internet, o sea, escrito aunque sea de otra forma, con otras palabras que son muy similares. Estos datasets y las respuestas también están en internet. Entonces, cuando estos modelos empiezan a scrapear data para ser entrenados, ya tienen la respuesta, o por lo menos una respuesta que es parecida dentro de su dataset. Entonces, obviamente, les da un resultado altísimo porque ya fueron entrenados con esa data. O sea, estás haciendo un overfitting a estos benchmarks, ¿no? Y acá pueden ver una prueba que se hizo, que es el gap entre básicamente dos formas de evaluación que son muy parecidas. Y pueden ver acá como los que están o sea, del lado izquierdo, ¿no? Son los que Mistral, por ejemplo, son los que cuando vos lo testeás un poquito más, la performance en realidad es mucho peor de lo que habían reportado. Y en este caso, por ejemplo, para Claude, es lo contrario. O sea, la performance real del modelo es mucho mejor de lo que se había reportado, ¿no?
Y otra cosa que estamos empezando a ver es que se están achicando los modelos, y lo pueden ver con esto. Por ejemplo, acá Nvidia agarró y empezó a tomar modelos gigantes. Este no es el último, tampoco el Nemotron de 4, pero empezó a tomar modelos gigantes de Llama 3, por ejemplo, 3.1, 3.2, y está creando versiones mucho más pequeñas, que tienen una baja de la performance bastante chica por todos los beneficios que nos dan en el tema del costo que nos cuesta poder correr este tipo de modelos, ¿no? Y acá lo podemos ver, ¿no? Cómo se empiezan a destilar estos modelos para que sean más pequeños, ¿no? De cualquier forma, esto me pareció interesante. Están saliendo nuevas arquitecturas, ¿no? Que podemos ver que están los State Space Models, por ejemplo. Está Mamba también. Pero Transformers sigue siendo el 74% de los modelos. O sea, básicamente esta arquitectura es muy eficiente para escalar. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que nos está diciendo esto es, mira, vos le metés, es muy sencillo, ¿no? Vos le metés más plata a estos modelos, más data, más plata, más energía, más cómputo, te va a funcionar mejor. Y eso es una ecuación que es bastante simple para estas empresas de tecnología que tienen dinero infinito, que lo pueden hacer, por ejemplo. Entonces, por eso siguen siendo, aún hoy, la elección de arquitectura. Acá tenemos una cosa que después ya lo vamos a ver, me parece tan interesante esto, lo vamos a ver en otro video, pero básicamente acá lo que tenemos es una nueva forma de hacer retrieval usando esto de documentos, el contexto de los documentos, ¿no? Generalmente cuando nosotros agarramos un documento y lo rompemos en chunks, ¿no? En trozos, básicamente. Cada trozo lo convertimos después a un número, y eso básicamente va a ser un embedding que nosotros vamos a calcular una diferencia de similitud con la información que necesitamos traer, y lo vamos a traer, ese trozo de un contexto. El problema es que muchas veces cuando cortamos estos trozos, por ejemplo, cortamos un libro en 10 partes, y la parte 5 no tiene información realmente importante, relevante, sobre la parte 3 y la parte 9, por ejemplo. Están muy lejos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer, que es lo que hace en este caso Anthropic, con este tipo de método, es que además de generarte el trozo, lo que está haciendo es un contexto de dónde está saliendo eso, ¿no? Entonces si estamos, por ejemplo, tomando de la página 78 a la página 94 de cualquier libro, lo que se está diciendo es, che, mira, acá lo que pasó antes estábamos hablando de este tema y ahora viene este pedazo, ¿no? Pero no es simplemente el texto sin nada de contexto, sino que ahora le damos un poquito de contexto, y acá lo pueden ver. Y básicamente pasamos de 6% en la cantidad de errores que tenemos cuando traemos estos documentos, o las partes más relevantes de los documentos, a un 3.7. Así que es bastante bueno, ¿no? O sea, estamos reduciendo casi a la mitad la tasa de error, ¿no? Una cosa que está pasando, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que claramente estos laboratorios todos están diciendo, bueno, si le metes más data, le metes más cómputo, te anda mejor, perfecto, entonces simplemente escalemos al infinito. No se puede, porque ahora empezamos a tener digamos, constraints del mundo físico en el que vivimos, ¿no? O sea, las redes de alta tensión no pueden abastecer a los centros de datos que necesitan estos laboratorios para entrenar sus modelos. O quizá los data centers no están construidos todavía. Entonces se tienen que hacer una cantidad de inversiones que es bestial para mantener estas cosas. Así que al mismo tiempo que esas cosas están pasando, que van a llevar un tiempo hasta que estén disponibles, también estos laboratorios lo que están haciendo es, básicamente están viendo cómo hacer para no necesitar tanto cómputo, ¿no? O sea, tanto cómputo. ¿Cómo pueden hacer para distribuir este cómputo de una manera más eficiente, ¿no? Mejorando la comunicación, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que decíamos de los modelos chinos, ¿no? Especialmente en los modelos de lo que se llaman VLLM, visión, lenguaje, o sea, Large Language Models, ¿no? Y pueden ver cómo están arriba de todo, son muy buenos realmente, son completamente open source también, o sea, tienen licencia Apache 2.0, eso quiere decir que los pueden usar comercialmente, y tiene una performance que está a la par de los modelos propietarios de GPT-4, por ejemplo, o Anthropic también. Y
obviamente como todo se está haciendo open source, también están teniendo un montón de tracción en todo lo que es la comunidad. Y acá lo pueden ver, ¿no? O sea, tienen estos BLM, tienen estado del arte, performance, estado del arte. Si pueden ver acá a la izquierda, yo venía trabajando con esto justo en esta época, 2017-2018, trabajaba con estos modelos porque estaba haciendo una especie de proyecto para personas que tengan problemas de visión, exactamente, y una de esas cosas era si podía describir el ambiente que estaba alrededor, a su alrededor. Y estas cosas que tienen acá a la izquierda, o sea, en vez de decir, che, es un cepillo de dientes, decía, está sosteniendo un bate de béisbol, ¿no? Esto era el día a día, básicamente. Esto era la normalidad. Y ahora lo que estamos teniendo son modelos que pueden entender gráficos, gráficos como este que tenemos acá, ¿no? Y darnos un detalle increíble sobre lo que está pasando en esa imagen, ¿no? Tenemos premios Nobel, también nos lo vamos a meter un poquito, pero tenemos dos, o si está bien que se los hayan dado o no. Esta es una discusión que me pueden decir ustedes qué piensan en los comentarios, si está bien que le den un premio de física a estas dos personas, no se lo den a otras personas, por ejemplo, y que le den un premio de química, digamos, también a Demis Hassabis. Un tema que me parece importante es que Geoffrey Hinton y Demis Hassabis, o sea, Demis está actualmente laburando en Google y Hinton estuvo laburando en Google hasta hace mucho tiempo, así que Google tiene 2 premios Nobel en AI adentro, pero aún así están abajo de OpenAI. Esto me pareció muy interesante, que básicamente es un modelo que puede modelar el cerebro mismo, ¿no? Se llama Brain LM. Lo tengo por acá, el paper. Está bastante interesante cómo agarraron la data, digamos, cómo la convirtieron a todo esto. Pero una cosa que me pareció interesante es que en un momento acá dice, este modelo también puede ser fine-tuneado para predecir variables clínicas como la edad, el neuroticismo, si tiene PTSD o si tiene ansiedad. Mejor que otros métodos, o sea, que cualquier otro método, básicamente. O sea, es el mejor modelo para predecir este tipo de cosas en base a estas señales de la actividad cerebral, ¿no? Interesante, para tener en cuenta. También lo tenemos dentro de atmósferas, por ejemplo. Podemos ver acá cómo Aurora está simulando, digamos, acá varios problemas atmosféricos como la polución del aire y de alta resolución, medium term, patrones de climáticos, ¿no? Interesante. Este es uno donde básicamente les muestran fotos a una persona, le están haciendo un MRI al mismo tiempo y con eso dicen, bueno, te muestro una foto de o sea, acá lo pueden ver acá a la izquierda, o sea, te muestro una foto de un bondi, de un colectivo, de un bus. Y acá abajo pueden ver que está básicamente reproduciendo un bus acá, ¿no? O sea, está andando bastante bien macheando lo que pasa, ¿no? Lo mismo para hablar. Están un poquito todavía con problemas planificando y simulando cosas, pero una cosa que se abre es esto de tener problemas abiertos, básicamente. Porque una cosa que tenemos acá es que el modelo está siempre dando una respuesta, ¿no? Entonces, estamos como tratando de forzar el modelo a ser determinista, pero una cosa que está mejorando este razonamiento dentro de los modelos de lenguaje es darle una aproximación que sea más abierta, ¿no? De esta forma están obligados a generar nuevo conocimiento para contestar estas preguntas, ¿no? Una cosa que me pareció interesante es este tema con la robótica. Hice un video hace un montón sobre robótica, pero estuvo muy bueno que en un momento OpenAI cerró el laboratorio de robótica y ahora un par de años después, o 3 años después, lo abrió de nuevo, ¿no? Y Google DeepMind lentamente está apareciendo como un líder en el espacio. Lo podemos ver acá que también tiene Gemini. Gemini funciona muy bien. Acuérdense que tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Eso significa que podemos tener una cámara mirando el ambiente durante mucho tiempo y entendiendo qué es lo que está pasando en ese ambiente, por ejemplo. Y una cosa que salió justo ahora, o sea, el día después de que salga este reporte, es el Tesla Optimus. Hicieron un evento Tesla que se llama, en vez de decirlo Yo Robot, dice Nosotros Robot. Y básicamente acá lo pueden ver. Con una música, no sé si se va a escuchar, pero básicamente esto no es un robot completamente autónomo, sino que es una persona que está teleoperando el robot, pero podemos ver cómo, y hablando, ¿no? También,
pero podemos ver cómo se mueve, por ejemplo, o sea, la mano, cómo agarra los objetos, etc. Y acuérdense que esta teleoperación también está generando data de entrenamiento que eventualmente es lo que va a ser alimentado en estos modelos para que sean autónomos, ¿no? Hace un tiempo también estaban contratando, o sea, Tesla tenía unos roles abiertos para contratar básicamente operadores de teleoperación, digamos, que generen la data esta de entrenamiento, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos DeepMind y tenemos OpenAI y tenemos también a Tesla, también tenemos Hugging Face, que abrió como si fuera un grupo nuevo de investigación que se llama Lear Robot. Y está bastante bueno, la verdad. Es generan cosas bastante open source y open research, y los ponen de manera disponible y abierta a la comunidad, así que está bastante bueno, se los recomiendo. Pueden imprimirse las cosas y correrlos con hardware bastante normal en general. Bueno, una cosa acá que estaba viendo era el balance de poder. Generalmente, si miran acá, o sea, ¿dónde nos estamos yendo con el mundo? Bueno, Estados Unidos, o sea, fíjense los dos, ¿no? Los dos países cómo están comparados con el resto, ¿no? En los Estados Unidos, el 30% de todo lo que se produce en las publicaciones de inteligencia artificial que se producen en el mundo por año son de Estados Unidos. El 20 y pico por ciento, 22, 25% son de China. Y después nos tenemos que ir al 5 o 6% para tener a Inglaterra, Alemania, Canadá, Singapur, etcétera, ¿no? Como pueden ver acá, no hay ningún país de Latinoamérica que sea parte de este grupo. Nos metemos ahora en industria. ¿Qué es lo que está pasando en industria? Bueno, primero, la empresa más poderosa del mundo obviamente es Nvidia. Pueden ver acá cómo pegó un salto enorme en lo que es la capitalización de mercado, ¿no? O sea, 3 trillones de dólares es lo que vale en junio. Una cosa que es interesante es, volvemos para atrás a los takeaways, eran 9 trillones. 3 trillones es lo que vale solamente Nvidia, ¿no? Los 9 trillones son también el incremento que tuvo en la capitalización de mercado. No es que sea la capitalización total, porque si tenemos Microsoft y Apple, también están en 3 trillones cada uno. Entonces tenemos 3, o sea, de Nvidia, ¿no? Ya tenemos 9. Pero después tenés a Amazon, que son 2, a Google, a Meta, que es casi 1, y 1,5 creo, y sucesivamente, ¿no? Una cosa que esto yo lo hablé en otro video, que es esta pregunta de, bueno, claramente estas empresas que están vendiendo, es como lo de la obsesión por el oro en Estados Unidos hace 150 años, por ejemplo, y decían, los únicos que van a ganar dinero son los que venden palas, no la gente que está con la fiebre del oro, ¿no? Que se va a llenar de oro. Entonces, Nvidia claramente está vendiendo palas, en este caso, pero la gente que eventualmente usa estas placas de video para entrenar sus modelos, ¿van a ganar plata? ¿No? Y estas son todos estos artículos que están hablando de esto. Básicamente, ¿se justifica esta evaluación de mercado que tenemos? O por ahora, o esto va a ser una burbuja que eventualmente se va a desinflar en unos años, ¿no? Podemos ver acá también cómo sube la cantidad de teraflops. Teraflops son floating point computation, ¿no? Básicamente operaciones por segundo de punto flotante, ¿no? Entonces, pueden ver acá cómo estamos subiendo exponencialmente la cantidad disponible. Acá hay que poner un asterisco en esto porque acá dice FP16, pero en realidad es una precisión menor, FP4 creo que es GB200. Así que esto es medio tendencioso, esto que están haciendo acá, ¿no? O sea, está subiendo de esta manera casi exponencial, pero no usando la misma precisión, para tener en cuenta. Pero bueno, una cosa que acá también tenemos que empezar a saber es, y es más, vamos a ir para atrás. Creo que era ¿cuántas GPUs tiene Facebook? 350.000 GPUs, ¿no? H100. Para entrenar Meta 3.1, 405 billones de parámetros, se necesitaron 16.000 GPUs H100 durante 54 días, ¿no? ¿Cuántos laboratorios tenemos que puedan hacer algo similar? Tenemos que pararnos acá en Oracle, para la izquierda, y esos son los laboratorios mundiales de forma pública que sabemos que pudieran hacer
un entrenamiento como el de Meta. De acá para la derecha, no. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 son las empresas en el mundo, o los laboratorios en el mundo que podrían hacer, que sabemos nosotros de forma pública, que podrían hacer algo parecido. En todo el mundo, 6. No estamos hablando de naciones, de países, etc. Estamos hablando de empresas, ¿no? Nos volvemos para atrás, es algo bastante difícil. No solo son 6 laboratorios en el mundo nada más, sino que hacerlo implica un montón de conocimiento porque es algo bastante difícil. Acá podemos ver que el 35% del tiempo que se rompió o que se interrumpió el trabajo de entrenar fue porque las GPUs estaban andando mal, básicamente. A ver. Vamos a ver. Acá. Esto es algo que a mí me interesa. Que es, bueno, China, le están prohibiendo a China que compre este tipo de GPUs. Pero los tipos todavía siguen entrenando sus modelos, ¿no? Lo acabamos de ver antes, que los modelos estos de visión son muy buenos, son estado del arte, y los modelos de generación de video son también estado del arte y son open source, etc. Entonces, ¿dónde es que se está generando este entrenamiento? ¿No? Y hay diferentes lugares donde se generan, pero uno de ellos también es que no se restringe el uso de hardware por laboratorios de China, pero en data centers que están en Estados Unidos, que esto es muy interesante. O sea, TikTok, por ejemplo, mira, se está yendo a Estados Unidos a entrenar los modelos ahí y después se los lleva. Interesante, ¿no? Y también acá, esto me parece muy interesante, que es básicamente, ok, ¿cómo están entrando físicamente estas GPUs si está prohibido? ¿Cómo es que están entrando físicamente estas GPUs a China, ¿no? Y bueno, acá, en este caso, podemos ver cómo están usando Malasia, o Singapur, o Hong Kong, o etcétera, como intermediarios para comprar. Pero obviamente tienen que pagar un premium, ¿no? Entonces, en este caso, lo pueden ver acá. O sea, fíjense acá, una empresa de Hong Kong se agarró 4.800 H100, las compró a 180 millones de dólares y las vendió a 230 millones de dólares. ¿Qué tal? 50 millones de dólares de ganancia en una operación de compra-venta, ¿no? Así estamos. Pero acá volvemos a la pregunta inicial. ¿Dónde está el dinero, la ganancia? ¿Quién está ganando plata, ¿no? Y esto es básicamente la evaluación del mercado en base a las rondas de inversión comparado con la ganancia que están teniendo estas empresas. Pueden ver acá, Character AI, 568 sobre la plata que está haciendo. ¿Eso qué significa? Que la plata que están haciendo es casi cero, porque este número es enorme. Lo mismo con Stability AI, Cohere, etc. Pero si ven acá, Anthropic es 15 veces. O sea que Anthropic o OpenAI están haciendo bastante plata, ¿no? Porque por eso tienen estos números que son más bajos, ¿no? Básicamente. En este caso también es algo interesante que te dicen, ¿pero necesitas realmente plata? O no, la verdad. Y acá Facebook es un buen ejemplo, donde Facebook no hizo nada distinto. O sea, básicamente acá pueden ver cómo empezaron a echar gente, se sacaron, o sea, primero empezaron con lo del metaverso, les anduvo muy mal, después hicieron una reestructuración enorme y después, desde 2023, empezaron a básicamente entrenar cosas dentro de esta familia de modelos de Llama, ¿no? Y pueden ver cómo desde este punto 2, que estamos hablando de $100, o sea, la acción salía $100, ahora sale $600. O sea, 6 veces se multiplicó el valor de la acción. El famoso quien pudiera, ¿no?, haber comprado ahí. Los modelos se hacen cada vez más baratos. Pueden ver cómo cuando apenas salió GPT-4 en el 2023 salía X y ahora sale básicamente 100 veces menos. No el mismo modelo, pero un modelo equivalente en términos de performance, ¿no? Así que 100 veces más barato. ¿Por qué es importante esto? Porque hace muy poquito OpenAI sacó una API que se llama Real Time API, que básicamente lo que hace es nos da acceso a estos modelos que son speech to speech, o sea que tienen input de audio y te devuelven audio también. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, los pudiéramos poner en un call center a responder preguntas de las personas, ¿no? Entonces, ¿vale la pena o seguimos teniendo a los empleados que tenemos ahora? Bueno, ¿cuánto sale? Sale aproximadamente unos $18 la hora tener corriendo este modelo de OpenAI. Así que ya, si se imaginan, estamos viendo el primer riesgo de que puede tener un empleado de un call center versus usar simplemente la API de OpenAI, ¿no? $18. Si el sueldo de este empleado es mayor de $18 la hora, entonces tiene un problema,
básicamente. Y lo que nos está diciendo esto es que hoy el precio puede ser $18, pero quizás en solamente un año el precio sea $2, ¿no? Y eso realmente es un problema. Básicamente todo lo que estamos hablando está pasando en Estados Unidos. La única empresa, que es Mistral, le está yendo, o sea, está compitiendo, la verdad, con gigantes, ¿no? Y una cosa que hay que decir también es que Mistral, aunque es francesa, es una empresa cuya inversión viene mayoritariamente de Estados Unidos, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una empresa europea, pero la inversión sigue siendo estadounidense al final del día. Y bueno, acá lo que decíamos de que bueno, los gobiernos están viendo cómo se relacionan estas empresas entre sí, pero lo que está pasando por detrás es, por ejemplo, acá tenemos a Inflection, que, o sea, Microsoft agarró y se la compró. Básicamente, Inflection estaba compitiendo con OpenAI y básicamente cuando los compró se le acercó Microsoft, los compró y listo, simplemente puso a la misma gente que estaba laburando en Inflection, la puso a laburar para OpenAI. Esto es malísimo porque nos está mostrando una actitudes, digamos, monopólicas dentro del mercado, ¿no? Que eso disminuye la competencia y la innovación también. Y bueno, acá tenemos funding que está entrando en todo esto, lo que es startups de humanoides. Tenemos robótica, ¿no? Tenemos Figure, 1X, Sanctuary. Son muchas, la verdad. Es interesante este espacio. Tengo un video hecho sobre esto. Pero también tenemos, por ejemplo, cómo se está metiendo. O sea, ¿qué significa esto? Que está metiéndose AI en distintos ya industrias, ¿no? Con esto se está metiendo en la parte física. Acuérdense que Figure AI, si ustedes ponen Figure AI, lo podemos poner ahora, Figure AI, cuando nos metemos acá, van a ver que dice Master Plan. ¿Qué es lo que quieren hacer esta gente? Quieren hacer 3 cosas: labor físico, uso doméstico y off-world. ¿Entendés? O sea, los tipos, esto dicen, bueno, exploración espacial para construir nuevos mundos. Es increíble esto que quieren hacer. Ahora, una cosa que acá dicen es, mandamos un montón de robots, 150 robots a construirnos una base espacial y dentro de 50 años, cuando nosotros vamos, ya está construida. Lo mismo puede ser quiero que me construyas un barrio en esta zona que tiene un clima que es muy adverso. Quiero que vayas ahí, que me la construyas ahí y yo dentro de 10 años voy y tengo mi casa que ya la construiste. Estas cosas van a generar bastantes cambios, cómo pensamos el trabajo, el acceso a la vivienda, etc. Estamos viéndolo también cómo se meten en el tema de las películas. Pueden ver acá cómo esto fue usado en una película, pero la calidad fue bastante mala. Se podía ver el tema de la mano, etc. Pero si nos volvemos a meter en Pika, que lo tengo por acá, Pika, miren la calidad que está teniendo esto, ¿no? O sea, esto va a mejorar muy poco tiempo, básicamente. Y podemos ver acá como Runway, ¿no? Que es una startup que hace toda generación de video. Ya acaba de firmar un acuerdo con Lionsgate para acceder a las películas de Lionsgate para usarlo de data de entrenamiento, ¿no? Esto es lo que veíamos de texto, de texto a imagen a video, ¿no? De generación de video. Y pueden ver acá, esto es Runway, ¿no? 230 millones de dólares. Esto es Pika, 135 y bueno, etc. ¿No? ¿Qué tenemos? Inversiones en todas las regiones, está subiendo, está volando. Pueden ver acá lo que es el número de Estados Unidos, es una locura, 8 billones de dólares. Después viene China, después viene, la verdad, toda Europa, que tiene muy poquito. O sea, toda Europa es ¿cuánto es? O sea, el Reino Unido es el 8% de Estados Unidos, y toda Europa es apenas el 13% de todo lo que es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene una ventaja muy clara con respecto a todos los demás, la verdad. Así que seguimos pasando, nos metemos en política ahora. Empezó a aparecer legislación en Estados Unidos sobre esto. Hay una cosa que es muy interesante, que es cuando vos pasás una cierta cantidad de cómputo para entrenar tus modelos, lo tenés que avisar al gobierno. Básicamente tenés que llamar por teléfono y le tenés que decir: che, loco, te pido disculpas, pero estamos entrenando esto, así que simplemente te quería comentar, porque por las dudas de que termine generando una superinteligencia que no podemos controlar, te quería avisar un par de semanas antes, por las dudas, ¿no? Entonces, este es el número en Estados Unidos. Creo que en Europa el número es básicamente un orden de magnitud menos que esto.
en términos de puntos flotantes, ¿no? De poder de cómputo, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Que estos laboratorios, que de nuevo, los laboratorios de Estados Unidos son los que están haciendo todo el progreso, o están capturando la mayor parte del progreso en AI. Ahora, ¿qué pasa en Europa? Que Europa, como tiene tantas regulaciones, estas empresas no se animan a sacar los modelos en Europa, por dos cuestiones. Primero, porque lo pueden demandar, y segundo, porque básicamente Europa no deja que, por ejemplo, la data de los usuarios de Facebook, o de Instagram, o etcétera, la puede usar Facebook en Estados Unidos para entrenar sus modelos. Entonces, como dice, ¿no me dejas a mí entrenarlo? Bueno, yo no te lo doy, ¿no? Entonces, acá podemos ver cómo Europa empieza a sufrir las consecuencias de las regulaciones que tiene, ¿no? Entonces, si pensamos otra vez, volviendo para atrás, 8% era UK, era el 10%, era 12%, era más o menos Europa comparado con Estados Unidos. Bueno, ese gap se va a seguir agrandando y cada vez va a ser más y más grande, ¿no? Esto es el tema, se los dejo esto para que ustedes lo vayan viendo. Este es el tema de las exportaciones, las sanciones que tenemos en la exportación de chips desde Estados Unidos hacia China. Y cuál es el problema de las nuevas inversiones que se están haciendo. O sea, China está invirtiendo un montón de dinero, pero todavía, que es SMIC, ¿no? SMIC no pudo básicamente lograr un proceso de manufactura que sea estable, ¿no? Acá podemos ver que la mayor parte es, no funciona, se rompe básicamente, pero se está acercando o intentando acercar a la performance de los chips de otras empresas como TSMC, ¿no? La empresa de semiconductores de Taiwán. Y a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Los países, porque hasta el momento empezamos a hablar solamente de empresas que están haciendo las inversiones, pero los países están haciendo sus inversiones, ¿no? Y acá pueden ver cómo UK, US y Europa están básicamente empezando a levantar todas sus intenciones de tener cómputo público, ¿no? Subsidiando a los investigadores y a las startups, pero todavía no se decidieron. ¿Por qué? Porque esto sale demasiado dinero. Es una locura, ¿no? Y acá podemos ver cómo están empezando a aparecer este tipo de cosas, pero todavía no hay nada significativo, ¿no? Obviamente, mientras más data centers se construyen, y eso significa que se demanda más electricidad. Esa electricidad, obviamente, significa que se va a usar en algún caso una distribución de energía renovable, pero también mucha energía que no es renovable. Entonces, acá pueden ver cómo esto hace que todas estas empresas, Microsoft, Google, etcétera, que tenían unos compromisos de llegar a un nivel de emisiones, no van a poder llegarlo, porque acá vemos cómo el consumo se disparó, ¿no? Esto es una cosa que me pareció interesante, que es básicamente OpenAI empezaron están hablando, ¿no? De hacer supercomputadoras gigantes, carísimas, etcétera, pero a ver si está acá. Básicamente hay una cosa que es esto: Microsoft agarró y se fue a la 3 Mile Island, que hay una planta nuclear, que esto básicamente es lo que hubiera sido el Chernobyl, pero de Estados Unidos, que no pasó, ¿no? Pero bueno, Microsoft fue y dijo, che, esta que ahora la van a abrir de nuevo, sí, yo te voy a comprar todo lo que produzca, ¿no? Y empezamos a ver cómo estas empresas empiezan a construir data centers al lado de una central nuclear, ¿no? Entonces, lo que esto significa es que al mismo tiempo bancos, o sea, hay un montón de entidades financieras que empezaron a crear un fondo para energía nuclear. Entonces, lo que está pasando es una diversificación de lo que es la producción energética también, que es bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de data centers que son de 1 gigawatt de electricidad contra los 50-100 megawatts que tenemos en el momento, ¿no? Una locura la dirección en la que estamos yendo, ¿no? Y si nos vamos a seguridad, safety, ¿no? Acá es lo que empieza, donde en el 2023, este que tenemos acá es Dario Amodei, que es un italiano-americano, que es el presidente CEO de Anthropic, y acá podía decir en el 23, decía, AI es muy peligroso, por favor. 2024, por favor, utilicen mis modelos, me gasté mucho dinero en ellos, por favor, denme dinero, y es lo que está diciendo, ¿no? Así que vemos cómo se va cambiando toda la narrativa de estos cosas. Acá podemos ver a Sam Altman
también que lo echaron básicamente. Cuando lo echaron, era una de las hipótesis, también era que, porque se decía que Sam o sea, no le importa tanto el riesgo que pueda generar, que se pueda dar a través de estos modelos y de los modelos que está creando, o la dirección, ¿no? O sea, saca cosas al mercado, no te preocupes tanto por la seguridad, ¿no? Y básicamente lo trataron de echar, no pudieron, pero la gente que estaba alrededor de él se terminó yendo. Y acá pueden ver un poquito a toda esta gente que se fue, ¿no? Empezaron a crearse muchos institutos de seguridad, la seguridad de AI. Pueden ver acá, UK está tratando de ser un líder en esto. Me parece una aproximación bastante buena, la verdad, porque lo pone a UK en una situación interesante, no gastando el dinero increíble que se necesita para tener estos modelos, pero sí siendo una parte fundamental de todo lo que es el life cycle de esto, ¿no? Tienen dos oficinas, una en Londres y la otra en San Francisco, ¿no? Así que es interesante esto, ahí sí. Y tenemos lo mismo en otro lado, ¿no? Acá podemos ver, acá pueden ver cómo se empieza a invertir en esto. Un laboratorio para investigación en seguridad de AI, ¿no? Podemos ver cómo se empieza a invertir en estas cosas. Entonces, no vemos a gobiernos poniendo mucho dinero en entrenar sus propios modelos, ¿no? Pero sí en generar agencias que van a trabajar con los modelos, los creadores de modelos, o darle la capacidad de cómputo a básicamente empresas privadas o grupos de investigación de universidades para que puedan hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y esta es la última slide que tenía, así que bueno, fue larguísimo todo esto, pero me parecía importante poder charlar un poquito sobre estas cosas. Les dejo en la descripción, se los dejo todo separado por capítulos, ¿no? Vamos a hablar de industria, investigación, política, safety y todo esto, pero quería charlar, que lo charlemos un ratito. Díganme qué les parece y nos vemos en la próxima. Esperemos que no tengan que pasar 2 meses más para que nos veamos de nuevo, pero les agradezco que estén ahí del otro lado y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau.